La llamada del destino o el secreto oculto del ciego. Mi nombre es Kim Jun, y durante 35 años creí conocer mi historia. Mi padre Kim Dong, ciego desde el nacimiento, se convirtió en el mejor artesano de sellos del país. Mis recuerdos de la infancia están llenos del sonido rítmico de su cincel tallando piedra, creando obras maestras sin ver jamás su belleza. Tu madre nos abandonó cuando eras bebé, me había dicho siempre. Era demasiado joven. No pudo soportar tener un esposo ciego y un hijo. Yo crecí odiando a esa mujer sin rostro. Yang Sue, incluso su nombre me dolía pronunciar. Esa mañana de octubre, mientras filmaba un documental sobre mi padre junto a la productora Park Yeon-jin, sonó el teléfono que cambiaría todo. Señor Kim Jun, habla el detective Lee de la policía de Seúl. Hemos encontrado restos óseos que podrían pertenecer a su madre. Yang Sue, el mundo se detuvo. Yeon-jin me miró con ojos enormes. La cámara aún rodando. Como dice, balbuceé. Los huesos fueron hallados en una construcción cerca del arroyo Cheonggyecheon. Por el estado y la ubicación, estimamos que llevan allí unos 40 años. Necesitamos que vengan para la identificación. Colgué con manos temblorosas. Mi padre, sentado en su taller, había dejado de tallar. Su rostro, siempre sereno, se había transformado en una máscara de terror. Papá, era sobre mamá. Lo escuché. Su voz sonaba extraña, casi culpable. Después de tanto tiempo, ¿no estás sorprendido de que esté muerta? Un silencio largo, demasiado largo. Siempre sospeché que algo malo le había pasado. Una madre no abandona a su hijo así, por muy difícil que sea la situación. Pero había algo en su tono que no me convencía, una tensión que nunca había notado antes. La morgue olía a desinfectante y muerte. Los huesos blanqueados yacían ordenados en una mesa de acero. El forense, un hombre mayor con gafas gruesas, nos explicó los hallazgos. La víctima era una mujer joven, probablemente entre 20 y 25 años. Hay signos de trauma en el cráneo que sugieren, bueno, que su muerte no fue natural. Mi padre permaneció inmóvil, sus manos pálidas aferradas a su bastón. Yeon-jin filmaba discretamente, capturando cada momento de esta revelación terrible. ¿Asesinato?, pregunté. Es muy probable. También encontramos esto entre sus pertenencias. El forense nos mostró una cadena dorada con un dije en forma de corazón. ¿La reconocen? Mi padre extendió la mano y tocó la joya. Sus dedos, tan hábiles para tallar, temblaron al reconocer la textura. Era de Sue. Su voz se quebró. Se la regalé cuando nos casamos. Salimos de la morgue en silencio. En el taxi, Yeon-jin rompió el silencio. Jun, creo que deberíamos investigar qué pasó realmente. Para tu documental, pero también para ti. Mereces conocer la verdad. Esa noche, en casa, confronté a mi padre mientras cenábamos. Papá, ¿hay algo que no me hayas contado sobre mamá? Dejó caer los palillos. En la oscuridad de su ceguera, parecía que podía ver fantasmas. Tu madre era muy hermosa, demasiado hermosa para su propio bien. Hizo una pausa. Trabajaba en una fábrica textil en Cheonggyecheon.
Había hombres allí que la miraban con malos ojos. ¿Qué clase de hombres? El capataz, un tipo llamado Choi Man-soo, rico, poderoso, casado. Pero eso no le importaba cuando se trataba de conseguir lo que quería. ¿Mi sangre se heló? ¿Estás diciendo que él? No lo sé con certeza. Pero la noche que Sue desapareció, había discutido con él. Llegó a casa llorando, diciendo que ya no podía trabajar allí. Al día siguiente, se había ido. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre llorar. Yeonjin y yo nos sumergimos en la investigación como detectives obsesionados. La antigua zona de Cheonggyecheon había cambiado completamente, pero encontramos a algunas mujeres que habían trabajado en las fábricas textiles en los años 80. La primera fue la señora Ong, ahora una anciana que regentaba un pequeño restaurante. Shansue. Por supuesto que la recuerdo. Sus ojos se iluminaron. Era la chica más bonita de toda la fábrica, como una muñeca de porcelana, pero también la más desgraciada. ¿Por qué desgraciada? Por Choi Man-soo, el capataz. Ese maldito cerdo no la dejaba en paz. Decía que estaba perdiendo el tiempo con un ciego, que ella merecía a un hombre de verdad. La señora Ong escupió en el suelo. Un día la acorraló en el almacén. Ella gritó, algunas corrimos a ayudarla. Estaba desgarrada, sangrando. Mi mundo se tambaleó. La violó. Ella nunca lo dijo directamente, pero sí, y no fue la única vez. Choi tenía poder, conexiones. Nadie se atrevía a denunciarlo, y mi padre sabía esto. La señora Ong me miró con compasión. Tu padre es un buen hombre, pero es ciego. Sue trataba de protegerlo, de no preocuparlo, pero yo la vi cambiar. Se volvió silenciosa, asustada, y luego, una noche. ¿Qué pasó esa noche? Choi había estado bebiendo. Dijo que ya estaba harto de sus rechazos, que iba a hacer la suya para siempre. Sue salió corriendo de la fábrica. Fue la última vez que alguien la vio viva. Esa noche, regresé a casa con el corazón destrozado. Mi padre estaba en su taller, tallando furiosamente una piedra. Las virutas volaban como lágrimas sólidas. ¿Lo sabías? No fue una pregunta. Sus manos se detuvieron. ¿Qué sabía? Sobre Choi Man-soo, sobre lo que le hizo a mamá. Un largo silencio. Luego, mi padre rompió. Sue me lo contó todo la noche antes de desaparecer. Estaba aterrorizada. Dijo que Choi había amenazado con matarnos a ambos si no se convertía en su amante. ¿Y qué hiciste? Le dije que huyéramos juntos, que nos fuéramos de Seúl, que empezáramos de nuevo en otro lugar. Su voz se quebró, pero ella dijo que él nos encontraría, que era mejor que se fuera sola, que fingiéramos que nos había abandonado, y la dejaste ir. No tuve opción. Gritó, golpeando la mesa. Era ciego. Inútil. No podía protegerla. Al menos si se iba, tú estarías a salvo. Por primera vez en mi vida, sentí rabia hacia mi padre, no por ser ciego, sino por ser cobarde. Choi Man-soo no fue difícil de encontrar. Ahora era un empresario exitoso, dueño de una cadena de fábricas textiles. Vivía en una mansión en Gangnam, rodeado de lujo construido sobre el sufrimiento de mujeres como mi madre.
Yeonjin y yo nos presentamos como periodistas haciendo un reportaje sobre la industria textil en los años 80. El hombre que abrió la puerta era corpulento, de unos 60 años, con ojos fríos como el acero. Zhang Shui repitió el nombre cuando se lo mencionamos. Ah, sí, trabajó para mí hace mucho tiempo. Una chica problemática. Se fue sin dar aviso. ¿Problemática en qué sentido? Presioné, su sonrisa se volvió cruel. Ya saben cómo son estas chicas jóvenes. Casada con un lisiado, trabajando para mantener a la familia. A veces, buscan consuelo en otros lugares. La sangre me hirvió, pero mantuve la compostura. Está insinuando que tenía una aventura. No insinuó nada, solo digo que era una mujer muy receptiva a las oportunidades. Yeonjin, más astuta que yo. Cambio de táctica. Debe haber sido difícil para usted como supervisor. Tantas mujeres jóvenes, algunas en situaciones desesperadas. Choi se relajó, creyendo que ella lo entendía. Exactamente. Yo era joven entonces, y bueno, cuando una mujer bonita necesita ayuda extra, dinero adicional, uno encuentra maneras de ayudar, y Sue necesitaba esa ayuda extra. Al principio se hacía la difícil, pero todas ceden al final, especialmente cuando tienen un marido que no puede satisfacerlas apropiadamente. No pude contenerme más. Eres un maldito violador. Su expresión cambió instantáneamente. ¿Quiénes son ustedes realmente? Soy el hijo de Zhang Shui, y sé lo que le hiciste. Choi se levantó amenazadoramente. Tu madre era una puta que se lo buscó, y si sigues haciendo preguntas, acabarás como ella. Fue una confesión indirecta, pero suficiente. Salimos de allí con la certeza de que habíamos encontrado al asesino de mi madre. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Choi resonaban en mi cabeza como una maldición. Yeonjin había venido a casa para revisar las grabaciones de la entrevista, buscando evidencia que pudiéramos usar. Jun, esto es suficiente para reabrir el caso, dijo señalando la pantalla de su laptop. Su amenaza, combinada con el testimonio de la señora Ong, no será suficiente, interrumpió una voz desde la puerta. Mi padre había entrado silenciosamente, su rostro pálido como la muerte. ¿Por qué no? Pregunté. Porque no conocen toda la historia. Se sentó pesadamente. Hay algo más que nunca les dije. Yeonjin y yo intercambiamos miradas. ¿Qué más? La noche que Sue desapareció, ella no se fue sola. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Vino a casa aterrorizada, como les dije. Pero había algo más. Estaba embarazada. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Embarazada, de 2 meses. Y no era mío. La habitación se sumió en el silencio mortal. Yeonjin dejó de grabar, demasiado impactada para continuar. Era de Choi. Susurré. Eso creíamos. Sue estaba desesperada. Dijo que prefería morir antes que tener el hijo de ese monstruo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Le dije que podríamos criarlo como nuestro, que no importaba. Pero ella dijo que no podía vivir con esa marca. ¿Y entonces qué pasó? Decidió confrontarlo. Iba a decirle que estaba embarazada.
a exigir dinero para irse lejos. Pensó que él pagaría para mantenerla callada. ¿Y fuiste con ella? Quise hacerlo, pero me dijo que mi presencia solo empeoraría las cosas. Fue sola a encontrarse con él esa noche. Su voz se quebró completamente. Nunca regresó. Me puse de pie, furioso. ¿Y nunca se lo dijiste a la policía? No había policía que nos escuchara entonces. Choi tenía dinero, poder. Nosotros éramos nadie. Por primera vez en mi vida, entendí completamente la desesperación de mi padre. En esos años, la justicia era un lujo que los pobres no podían permitirse. Armados con la nueva información, decidimos confrontar a Choi una vez más. Pero esta vez, no iríamos solos. Había contactado al detective Lee, y aunque no podía actuar oficialmente sin más evidencia, estuvo dispuesto a acompañarnos como observador. Llegamos a la mansión de Choi al anochecer. Esta vez, su actitud fue diferente, más nerviosa, más agresiva. ¿Qué quieren ahora? Ya les dije todo lo que sé. Queremos hablar sobre el bebé, dijo Yeonjin directamente. El color desapareció de su rostro. ¿Qué bebé? El bebé que mi madre llevaba cuando la mataste, dije, acercándome peligrosamente. Estás loco. Yo no maté a nadie. Ella fue a verte esa noche, continué. Te dijo que estaba embarazada, que era tuyo, y tú la mataste para mantenerla callada. Pruébalo. Gritó, pero su pánico era evidente. El detective Lee se adelantó. Señor Choi, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los eventos del 15 de octubre de 1983. No tengo que responder nada sin mi abogado. Es cierto, concordó el detective. Pero también es cierto que hemos encontrado nuevas evidencias en el sitio donde fue hallado el cuerpo. Evidencias que pueden vincular directamente al asesino. Era un farol, pero funcionó. Choi comenzó a desmoronarse. Ella vino a chantajearme, comenzó, decía que el bebé era mío, que iba a contarle a mi esposa si no le daba dinero. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que se fuera, que no tenía pruebas. Pero ella siguió insistiendo, gritando. Mis vecinos podrían haber escuchado. Su voz se volvió más frenética. La agarré para calmarla, pero ella se resistió. Forcejeamos y se golpeó la cabeza contra la mesa. Y entonces, pensé que solo estaba inconsciente, pero cuando la revisé, ya no respiraba. Estaba llorando ahora. Fue un accidente. Nunca quise matarla. Un accidente. Rugí, y por eso enterraste su cuerpo como si fuera basura. Entré en pánico. Tenía familia, una reputación. No podía permitir que esto saliera a la luz. El detective Lee ya tenía las esposas listas. Choi Man-soo queda arrestado por el asesinato de Jang Sue. Mientras se lo llevaban, Choi me miró una última vez. Tu madre era una buscavidas. ¿Se lo buscó? Nunca había sentido tanta rabia en mi vida. Yeonjin tuvo que sujetarme para evitar que lo atacara. 6 meses después, Choi Man-soo fue condenado a cadena perpetua. La justicia había llegado tarde, pero había llegado. El documental de Yeonjin sobre mi padre ganó varios premios. Pero más importante que eso,
había traído paz a nuestra familia. Mi padre y yo fuimos al cementerio donde finalmente habían enterrado a mi madre con dignidad. Llevamos flores blancas, sus favoritas según me había contado. Sue, murmuró mi padre, arrodillándose junto a la tumba. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte. Perdóname por todos estos años de silencio. Yo puse mi mano en su hombro. Papá, ella sabía que la amabas. Por eso trató de protegernos. Tu madre era la mujer más valiente que conocí, dijo tocando suavemente la lápida. Enfrentó a ese monstruo sabiendo que podría costarle la vida, pero lo hizo para darnos una oportunidad de ser libres. Por primera vez en 40 años, sentí la presencia de mi madre, no como la mujer que nos había abandonado, sino como la heroína que había sacrificado todo por amor. Yeonjin, que había venido con nosotros, se acercó silenciosamente. Durante estos meses, nuestra relación profesional se había convertido en algo más profundo. Ella había visto mi dolor, mi rabia, mi sanación, y había elegido quedarse. ¿Crees que ella habría aprobado esto? Le pregunté, señalando entre nosotros. Creo que habría querido que fueras feliz, respondió tomando mi mano. Mi padre sonrió, el primer verdadero sonrisa que le había visto en años. Tu madre siempre dijo que el amor verdadero encuentra una manera de sanar hasta las heridas más profundas. Mientras caminábamos de regreso, mi padre se detuvo y tocó mi brazo. Jun, ¿hay algo más que quiero que sepas? Que papá, en todos estos años, nunca dejé de tallar. Cada sello que he hecho lleva un pequeño corazón escondido en algún lugar. Era mi manera de mantener viva la memoria de tu madre. Esa noche, en su taller, me mostró cientos de sellos. Cada uno único, cada uno hermoso, cada uno marcado con ese pequeño símbolo de amor eterno. Mi padre, ciego desde el nacimiento, había encontrado una manera de ver con el corazón. Mientras Yeonjin filmaba esta última escena para nuestro documental, me di cuenta de que habíamos encontrado mucho más que justicia. Habíamos encontrado la verdad sobre el amor, el sacrificio y la fuerza del espíritu humano. Mi madre finalmente podía descansar en paz. Mi padre había encontrado la redención, y yo había aprendido que a veces, la verdad más dolorosa puede ser también la más liberadora. La historia de Yang Sue no era solo sobre una mujer que murió demasiado joven, era sobre una madre que amó tanto que estuvo dispuesta a enfrentar el mal para proteger a su familia. Era sobre un esposo que llevó su culpa durante 40 años. Y era sobre un hijo que finalmente entendió que el verdadero heroísmo a veces viene disfrazado de sacrificio silencioso. En la oscuridad de su ceguera, mi padre había encontrado una luz que ningún asesino podría extinguir: el amor eterno de una mujer que eligió morir como una leona protegiendo a sus cachorros, y esa luz seguiría brillando en cada sello que tallara, en cada historia que contáramos, y en cada vida que tocáramos con la verdad de Yang Sue.